Les vamos a hablar de la terapia médica nutricia en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Vamos a identificar cuándo debe iniciar la terapia médica nutricia en hemodiálisis y cuál debe ser la frecuencia para dar este tratamiento o revalorar a este paciente. Vamos a conocer los requerimientos de energía y proteína en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Vamos a conocer los requerimientos de micronutrientes, los que son más relevantes para este tipo de pacientes, y vamos a comparar los requerimientos y recomendaciones que proponen las diferentes guías de práctica clínica. Vamos a recordar un poquito lo que ya han revisado en otras presentaciones, y es que la hemodiálisis es un tratamiento de sustitución renal extracorpóreo. Se utiliza una máquina conocida como dializador, la cual su finalidad es eliminar toxinas y agua. Solo sustituye la función de eliminación y excreción del riñón, más no la endocrina. Se utiliza cuando la persona ya presenta una enfermedad renal crónica terminal, lo que representa que la persona tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto. Las sesiones de hemodiálisis son o pueden ser de 2 o 3 veces por semana, y cada sesión dura entre 3 a 4 horas. Se considera que la persona está bien dializada si el KTB es mayor a 1.2 y la tasa de reducción de urea es mayor al 65%. Dentro de los objetivos de la terapia médica nutricia en pacientes en hemodiálisis está prevenir y tratar el desgaste proteico energético, corregir las alteraciones y síntomas ocasionados por la uremia, como es la náusea, el vómito, la diarrea, el cansancio, prevenir y tratar el desequilibrio electrolítico, prevenir y tratar desórdenes minerales, disminuir las hospitalizaciones, optimizar la función, la independencia y las actividades diarias y mejorar la sobrevida. ¿Cuándo debemos iniciar la terapia médica nutricia en pacientes en hemodiálisis? Y aquí les puse un cuadrito. Todo paciente en hemodiálisis debe tener acceso a un nutriólogo calificado. Inclusive, la terapia médica nutricia debe iniciar 12 meses antes del inicio de la terapia de reemplazo renal, conociendo la terapia de reemplazo renal como diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. La finalidad es que cuando la persona inicie la hemodiálisis, se debe dar un plan de alimentación individualizado de acuerdo a condiciones médicas y circunstancias personales, y se debe reevaluar y dar orientación al mes que inició con la hemodiálisis y que inició con su plan de alimentación. De ahí la frecuencia con la que se debe evaluar debe ser cada 3 meses en pacientes mayores de 50 años y que llevan más de 5 años en hemodiálisis, o bien, si la persona no tiene desnutrición y tiene menos de 50 años, se debe monitorear cada 6 meses. Sin embargo, si el paciente presenta una inadecuada ingesta, desgaste proteico energético, desequilibrio electrolítico, o si tiene alguna enfermedad que empeore el estado nutricional, deberá ser mayor la frecuencia de la consulta, porque este tipo de personas tienen un alto riesgo de mortalidad. ¿Qué factores debemos considerar en pacientes en hemodiálisis o para elaborarles ese plan de alimentación o ese tratamiento nutricional? En primer lugar, es que hay una pérdida de nutrimentos, entre ellos aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y carnitina. El otro punto es el catabolismo proteico. Resulta que debemos de tomar en cuenta que además del catabolismo persistente ocasionado por condiciones microinflamatorias en la enfermedad renal crónica, la hemodiálisis por sí misma es un evento catabólico. A esto se unen otros aspectos que ocasionan degradación de proteínas, como son las infecciones, la desnutrición, la acidosis e hiperparatiroidismo secundario, por lo que debe haber una adecuada reposición de proteínas mediante la ingesta. El otro punto es la frecuente anorexia y o falta de apetito en pacientes en hemodiálisis. Inclusive, la ingesta de alimentos es diferente los días que asisten a sus sesiones de hemodiálisis comparado con los días que no asisten.
Esto se comprueba mediante el estudio EMO, que fue un estudio prospectivo de 7 años de seguimiento, en donde se incluyeron a 1.901 pacientes en hemodiálisis, encontrando que el consumo de energía es significativamente mayor los días de no hemodiálisis, es decir, consumían 23.2 kilocalorías por kilogramo de peso al día, comparando con los días en los que iban a sus sesiones. Es decir, consumían 22.2 kilocalorías por kilogramo de peso al día. En este estudio también encontraron que el 11% de los pacientes realizan solo una comida los días que van a sus sesiones. Entonces, definitivamente es muy frecuente esta anorexia y falta de apetito. Además, también puede estar ocasionado por la inadecuada prescripción de diálisis, lo que ocasiona que no se eliminen adecuadamente toxinas urémicas, ocasionando náusea, vómito o malestar en general. Recordemos que para identificar que una persona se encuentra bien dializada, se requiere que tenga un KTB mayor a 1.2 y una tasa de reducción de urea mayor al 65%. Vamos a comenzar con la energía. Recordemos que el gasto energético en pacientes con enfermedad renal crónica puede estar alterado por diferentes desequilibrios metabólicos, entre ellos la resistencia a la insulina, el daño en la utilización de triglicéridos, la deficiencia de carnitina, el hiperparatiroidismo secundario, la acidosis metabólica y la inflamación crónica. Sin embargo, aún con esas alteraciones, el gasto de energía puede ser similar a personas sanas. Lo que hay que contemplar es que hay una alta prevalencia de desgaste energético proteico en pacientes en hemodiálisis. La prevalencia puede ir del 20 al 70% de la población. Por lo tanto, esto se asocia justamente a esta falta de apetito que van presentando este tipo de pacientes, que puede llegar a ser tan bajo como consumir de 20 a 22 kilocalorías por kilogramo de peso al día. De hecho, se recomienda que se esté monitoreando constantemente el consumo de alimentos, es decir, se haga recordatorios de 24 horas o diarios de alimentos de 3 días, un día de hemodiálisis, un día de no hemodiálisis y un día de fin de semana. Para la estimación de la energía en pacientes con enfermedad renal crónica, las guías europeas recomiendan en primer lugar que se utilice la calorimetría indirecta. Si no se cuenta con esta herramienta, entonces se puede estimar el gasto energético en reposo mediante las fórmulas de Schofield y Harris-Benedict. En este caso, en la diapositiva les puse la fórmula de Harris-Benedict. A esta fórmula o a este resultado le debo agregar el factor de actividad, que recomiendan que se agregue de 1.2 a 2.0 de acuerdo a las actividades que realice la persona. En este caso, ya aquí les presento justamente otra forma para determinar el requerimiento de energía que van recomendando las diferentes guías. Vamos a ver lo que recomienda KDOQI, la ESPEN, la guía europea, y lo que recomienda la Academia de Nutrición y Dietética. KDOQI recomienda que se dé, si la persona tiene menos de 60 años, se den 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y esto, o llega a esta conclusión, porque resulta que en un estudio en 6 pacientes en hemodiálisis se dieron dietas, 3 tipos de dietas. Una donde daban 25, otra donde daban 35 y otra que daban 45 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Esto por 21 días, y vieron que la dieta que mejor mantuvo el balance nitrogenado sin cambios en la composición corporal y mantuvieron marcadores como la albúmina y la antropometría fue la de 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Ahora, si la persona tiene más de 60 años, se recomienda de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Esto porque resulta que los adultos mayores tienen un menor gasto energético debido a que hay una pérdida de masa grasa del 3% por cada 10 años, así como su factor de actividad va disminuyendo. ESPEN también recomienda que se den 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Esto porque ya coincide con KDOQI, está asociado a un mejor balance nitrogenado. Pero lo que sí esta guía hace hincapié es que si se da esta recomendación o se debe dar esta recomendación solo si el peso del paciente se encuentra dentro del más menos del 10% de su peso ideal. Personas con sobrepeso o desnutrición requieren de ajuste para el requerimiento de energía.
La guía europea recomienda que se den entre 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso ideal al día. Es la única guía que nos dice qué tipo de peso utilizar. Y se dice que le doy 30 o 40 o 35 de acuerdo a la edad, al género, a la actividad física. O bien lo puedo determinar por la fórmula de estimación que les acabo de mencionar anteriormente, multiplicándolo por la actividad física respectiva. La Academia de Nutrición y Dietética recomiendan que se dé entre 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día para lograr o mantener el peso corporal. ¿Qué peso debo utilizar yo para poder calcular el requerimiento de energía? Entonces aquí tenemos el peso ideal o el peso libre de edema y el peso seco. Y aquí recordemos que si nosotros utilizamos el peso seco para calcular el requerimiento de energía en pacientes con obesidad o desnutridos puede ser peligroso si yo utilizo el peso actual. Por lo tanto, las guías Kadoki recomiendan que se utilice el peso ajustado libre de edema. Es decir, si la persona tiene un peso actual menos del 95% o más del 115% del peso teórico, o peso ideal, entonces lo ajusto de acuerdo a esta fórmula. Esto, en teoría, de que el 25% del exceso de peso corporal en pacientes con obesidad es tejido metabólicamente activo. La cuestión aquí es que el problema, esta opción del todo no está validada y sí me puede sobreestimar o subestimar el requerimiento de energía. Ahora, si la persona está entre el rango del 95 al 115%, entonces puedo utilizar el peso actual o el peso libre de edema, o más bien la guía Kadoki recomienda o sugiere que se puede utilizar ese peso. Hago énfasis en lo que es el peso libre de edema o peso seco en pacientes en hemodiálisis. El peso seco en pacientes en hemodiálisis o peso actual es el menor peso que puede alcanzar el paciente sin desarrollar síntomas de hipotensión y el volumen de líquidos es óptimo. Se determina de forma clínica evaluando la presión arterial, la sobrecarga hídrica y la tolerancia a la ultrafiltración. Definitivamente esto lo prescribe el médico. Se puede tomar como peso seco el peso postdiálisis teniendo en cuenta el juicio clínico de que el paciente ya no presente edema. En la cuestión de la proteína, debemos de tomar en cuenta que la diálisis por sí misma es un evento catabólico. De hecho, hay una pérdida de aminoácidos de 10 a 12 gramos por sesión. Esto es ocasionado porque resulta que cuando comienza la sesión de diálisis hay una disminución de aminoácidos en el plasma, lo que ocasiona que el músculo tenga una proteólisis para poder reponer esos aminoácidos que se están perdiendo y de esta forma se mantenga una adecuada concentración en la sangre. Esto a largo tiempo me puede llevar a desgaste. Ahora, aunado a que si la persona consume de 0.8 a 0.85 gramos por kilogramo de peso al día de proteína, se asocia a que tienen un balance nitrogenado negativo en comparación con quienes tienen un consumo de 1.1 gramos por kilogramo de peso al día. Es por eso que en pacientes en hemodiálisis se considera un consumo seguro entre 1.1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. Debemos de recordar, y aquí siempre voy a insistir, que los pacientes tienden a tener una menor ingesta, inclusive llega a ser menos del 40% en el periodo más largo de diálisis en 3 semanas, probablemente porque el paciente quiera evitar la sobrecarga hídrica. O también esta baja ingesta puede estar ocasionado por no estar bien dializado o porque la función gastrointestinal está alterada. Por ejemplo, en personas con diabetes es muy común la gastroparesia, o porque el paciente presenta depresión o trastornos psiquiátricos o simplemente no le alcanza para tener un adecuado consumo. De hecho, en el estudio EMO encontraron que el consumo de proteína llega a ser de 0.96 gramos por kilogramo de peso al día para los días de no hemodiálisis comparado
con 0.90 gramos por kilogramos de peso al día o los días en los que asisten a su sesión. Resulta que evaluaron en 1.600 pacientes en hemodiálisis el consumo de proteína y vieron que aquellos que tenían una mejor sobrevida eran aquellos pacientes que tenían una NPNA entre 1.24 y 1.46 gramos por kilogramo de peso al día. La cuestión aquí es que vieron que si consumían más de esto, no mejoraba la sobrevida. Por el contrario, yo le puedo ocasionar al paciente que al consumir más proteína genere mayor cantidad de toxinas urémicas y ocasione que el tiempo de diálisis no sea suficiente y le tengan que incrementar tiempos, etc. Así como le puedo ocasionar síntomas de síndrome urémico como náusea, malestar, etc. Entonces la idea es que justo aquí se les presenta como el consumo de proteína seguro y no debo de pasar esta cantidad. Aquí se presentan los requerimientos de proteína. La idea es que en pacientes en hemodiálisis se les dé una dieta alta en proteína. KDOQI recomienda que se den 1.2 gramos por kilogramo de peso al día y que se deba dar al menos el 50% de alto valor biológico. ESPEN recomienda de 1.2 a 1.4. Las guías europeas recomiendan que den 1.1 gramos por kilogramo de peso ideal al día y que no se dé menos del gramo por kilogramo de peso ideal al día. Y la Academia de Nutrición y Dietética recomienda que se dé entre 1.1 a 1.5. Ojo, porque la Academia de Nutrición y Dietética incluye hemodiálisis y diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal requiere de más proteína y por eso se eleva hasta 1.5. Pero quedamos que en pacientes en hemodiálisis no debo de pasar del 1.4 gramos por kilogramo de peso al día. Uno de los micronutrimentos que debo de cuidar en pacientes en hemodiálisis es el sodio. De hecho, es importante limitar su consumo, debido a que si limito el consumo de sodio, ayuda a controlar el volumen extracelular, ayuda a controlar la presión arterial y evito una ganancia de peso interdialítica excesiva en pacientes que ya no orinan o que orinan muy poco. De hecho, para que se den una idea de la importancia, es si el paciente ya no orina y llega a consumir 8 gramos de cloruro de sodio, que son 8 gramos de sal, va a requerir la ingesta de 1 litro de agua para mantener el sodio sérico, lo que me puede ocasionar que gane mucho peso y lo que me puede ocasionar que ese peso sea exceso de líquido y que me ocasione edema, malestar, disnea y mayor trabajo cardiovascular. Aquí está la recomendación o los requerimientos de sodio. En general, las guías coinciden en que se den menos de 2.4 gramos al día de sodio, que equivale a menos de 6 gramos de sal. La KDOQI hace énfasis que si el paciente tiene hipertensión, entonces si hay una restricción entre 2 a 3.8 gramos de sal, puede ayudar a mejorar la presión arterial. Recordemos que los alimentos ricos en sodio son aquellos los industrializados, la sal que se agrega. Entonces la idea es recomendarle a la persona que no le agregue sal, que evite los alimentos industrializados. El potasio, recordemos que las consecuencias del potasio sérico elevado es que puede ocasionar arritmias, mortalidad, infartos. Entonces es muy importante el consumo y en pacientes en hemodiálisis es muy común que presenten hipercalemia y por lo tanto se les tiene que hacer una restricción. Se considera hipercalemia en pacientes en hemodiálisis cuando en sangre tienen más de 5.5 miliequivalentes por litro. Otros proponen que se considere hipercalemia cuando es mayor de 6 miliequivalentes por litro. Para fines prácticos, el que yo frecuentemente utilizo es mayor de 6. Ya lo considero hipercalemia. Entonces, una vez que detecto la hipercalemia, debo detectar la causa. Las causas son el consumo excesivo de alimentos ricos en potasio, una acidosis, la hiperglucemia en caso de diabetes, una disminución en la función renal residual, un consumo elevado de medicamentos, sobre todo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas o receptores de angiotensina 2
o algunos otros antidiuréticos como la espironolactona. La otra causa es el catabolismo. ¿Qué tratamiento le voy a dar al paciente con hipercalemia? Voy a revisar sus medicamentos. En caso de que el paciente presente acidosis, entonces se recomienda dar bicarbonato. Este tipo de diuréticos, como es la furosemida, también ayuda a eliminar el potasio y se recomienda dar una dieta baja en potasio. De hecho, de entrada tenemos que restringir a pacientes en hemodiálisis el potasio. KDOQI recomienda que se den entre 2.000 a 3.000 miligramos al día, que es el equivalente de 50 a 75 equivalentes de potasio. Lo mismo ESPEN, la recomendación es similar. La guía europea recomienda que se den entre 50 a 70 mil equivalentes y la Academia de Nutrición y Dietética recomienda que se den entre 2.000 a 4.000. Ojo también, recordemos que esta guía engloba en esta misma recomendación hemodiálisis y diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es raro cuando presenta hipercalemia y por eso recomienda valores más elevados. Yo les sugiero que se vayan con las otras guías y no tanto con en este caso en específico, con la de la academia. Cuando la persona presenta hipercalemia, sí es importante que evite alimentos ricos en potasio. Recordemos que tanto las frutas como las verduras las dividimos en 3 grupos, A, B y C, o leve, moderado y más alto contenido en potasio, y que se eviten frutas y verduras con alto contenido en potasio, que se eviten leguminosas que también tienen un alto contenido en potasio. Es muy importante. Otro micronutrimento a evaluar es el fósforo. Se considera hiperfosfatemia en pacientes en diálisis si en sangre tiene más de 5.5 miliequivalentes por litro. Otras referencias recomiendan que sea mayor de 6.0 miliequivalentes por litro. En este caso se considera, o es más frecuente que se considere hiperfosfatemia cuando es mayor de 5.5 miliequivalentes por litro. Recordemos que aquí es diferente en prediálisis. En prediálisis ya se considera hiperfosfatemia cuando el paciente tiene en sangre más de 4.5 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa si mi paciente tiene hiperfosfatemia? Si mi paciente tiene hiperfosfatemia, me promueve una calcificación vascular, me promueve eventos cardiovasculares, empeora el hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia renal y me aumenta la mortalidad. Inclusive aquí les pongo un gráfico en donde vemos que así como aumenta el fósforo sérico en la sangre, me aumenta el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes. Los requerimientos del fósforo, KDOQI recomienda que se dé entre 800 a 1000 miligramos y que se ajuste de acuerdo al requerimiento de proteínas. La ESPEN recomienda entre 600 a 1000, las guías europeas entre 800 a 1000 y la Academia de Nutrición y Dietética recomienda que se dé entre 800 a 1000 y que se coordine con el quelante de fósforo, que es el medicamento que nos ayuda a controlar la hiperfosfatemia. También se puede calcular el requerimiento de fósforo multiplicando cada gramo de proteína que yo le haya calculado a la persona por 12. Ahora, aquí es muy importante porque como es una dieta alta en proteína, entonces también llega a ser una dieta alta en fósforo. Entonces, aquí por eso, cuando el paciente es muy alto, puede llegar a ser hasta 1100 el requerimiento. Recordemos que hay 2 tipos de fósforo. Tenemos el fósforo orgánico que se absorbe en un 40 o un 60% y se absorbe en un 40 a 60% porque este fósforo se encuentra unido a proteínas o a elementos como pitatos. Entonces, damos por entendido que cada gramo de proteína hay entre 12 y 16 miligramos de fósforo. Por lo tanto, tenemos que todos los alimentos ricos en proteína son también ricos en fósforo, como por ejemplo leche, yogur, pescado, huevo, pollo, carne, leguminosas, cacahuates, nueces, almendras son ricos en fósforo. Pero resulta que los pacientes en hemodiálisis requieren de proteína. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es elegir las que tienen menos relación de proteína-fósforo, es decir, las que tienen menos cantidad de fósforo por cada gramo de proteína. En este caso, les pongo las opciones que tienen menos de 10 miligramos por gramo de proteína. Entre ellas puede ser atún en agua, clara de huevo, pavo, carne,
excluyendo vísceras y pollo. Y la carne es incluyendo la de res y la de cerdo, excluyendo vísceras y pollo. El fósforo inorgánico, recordemos que este se absorbe en un 90%. ¿Por qué se absorbe más? Porque resulta que son sales y no están unidos a proteínas. Este fósforo inorgánico se utiliza comúnmente en aditivos en alimentos procesados para mejorar color, sabor, disminuir la humedad e incrementar la vida del producto. Recordemos que los aditivos de fósforo pueden contribuir hoy en día a proporcionar más de 1000 miligramos al día de fósforo. Entonces es muy importante limitar alimentos procesados y enseñarles a los pacientes a leer las etiquetas para que si los ingredientes ven fósforo algo, definitivamente lo eviten porque ese fósforo lo van a absorber el 90%. Entonces se recomienda evitar. Ahora aquí les pongo un gráfico muy interesante de cómo se relaciona el consumo de proteína, la cantidad de fósforo, cuánto quita la diálisis. Y vamos a poner un ejemplo hipotético. Un paciente en hemodiálisis que pesa 70 kilogramos, le damos o le recomendamos que consuma 1.2 gramos por kilogramo de peso al día. Esto equivale a 84 gramos de proteína para este paciente. Si yo lo multiplico o veo cuánto fósforo le estoy dando, a este paciente le estoy dando 1176 miligramos de fósforo, tan solo por el consumo de proteína. Vamos a redondear a que esta persona está consumiendo 1100 miligramos de fósforo. Teniendo en cuenta que la mayor parte de este fósforo es un fósforo orgánico, entonces este se absorbería de un 40 a un 60%. Quedamos que la persona nada más va 3 veces a la semana. Entonces hay 2 días en las que no hay diálisis como tal. Entonces por esos 2 días que la persona no va, entonces llega a consumir entre 880 a 1320 miligramos de fósforo. Una sesión de hemodiálisis disminuye solo 700 miligramos de fósforo, es decir, que la persona se queda con un balance positivo de fósforo de 110 a 300 miligramos por arriba. Por lo tanto, yo para bajar esta cantidad de fósforo ya necesitaría un quelante para bajarlo. Entonces, el mejor tratamiento de fósforo en pacientes o de hiperfosfatemia en pacientes en hemodiálisis es dar la orientación adecuada y que tomen sus quelantes de forma adecuada. Se recomienda que para bajar fósforo se consuma junto con las comidas. Si nosotros damos la adecuada orientación con respecto al contenido de fósforo, la diferencia entre fósforo, el orgánico y el inorgánico, en 6 meses de intervención sí se puede lograr disminuir de forma significativa este fósforo. La dosis que se requiere para neutralizar justo esos 300 miligramos, veamos cuánto quelante o cuánto medicamento necesitamos. Les puse como ejemplo estos dos, el carbonato de calcio y el cebelam. El carbonato de calcio ayuda a quelar 19 miligramos de fósforo por tableta. Por lo tanto, yo necesitaría 16 tabletas para poder quelar estos 300 miligramos de fósforo extra. Y en el caso del cebelámero, yo puedo alcanzar a quelar 33 miligramos de fósforo por tableta. En este caso necesitaría 12 tabletas para yo poder quelar ese fósforo. Entonces, sí se necesita una educación intensiva para que el paciente tenga una buena selección y de esta forma ayudar a mantener o controlar el fósforo sérico. Ojo y muy importante, no debemos delimitar la ingesta de proteína para limitar el fósforo. En un estudio, en 30,000 pacientes en hemodiálisis que categorizaron de acuerdo a la ingesta de proteína o los niveles de fósforo, vieron que aquellos que tenían un menor consumo de proteína aumentaba la mortalidad independiente de la concentración de fósforo. Entonces, se sugiere que el riesgo de disminuir la ingesta de proteína puede ser mayor que el beneficio ganado por disminuir fósforo. Entonces, lo que les comento y les reitero, más bien se debe cuidar la relación de alimentos ricos en proteína con respecto al fósforo y evitar las sales que le llegan a agregar a los alimentos industrializados, tomando en cuenta que pueden ser hasta 1000 miligramos de puro industrializado.
En realidad el calcio ya normalmente, como es muy frecuente la hiperfosfatemia y que se limiten alimentos ricos en fósforo, entonces es frecuente que el calcio ya esté limitado. De hecho, cuando una persona tiene hiperfosfatemia, de lo primero que se le recomienda es evitar los lácteos. La cuestión aquí es que si bien ya está restringido por un lado, pero se compensa con otras fuentes, es decir, si la persona está tomando quelantes de fósforo a base de calcio, entonces esto me puede llevar a un balance positivo de calcio. Y la cuestión aquí es que si el calcio llega a ser mayor a 9.5 milequivalentes por litro, sí debo realizar medidas para poder disminuir este calcio. Entre ellos, la persona debe discontinuar los quelantes de fósforo a base de calcio y considerar aquellos no cálcicos. Aquellos que están consumiendo calcitriol, que es vitamina D activa, se debe descontinuar la terapia y dejar que los niveles se vayan corrigiendo. Si está elevado el calcio, esto sí me implica un riesgo de calcificación de tejidos blandos. Entonces debe estar o debemos de procurar que en pacientes en estadio 5 en hemodiálisis esté dentro de este rango. Les enseño los requerimientos de calcio de diferentes guías que en general 3 guías que están aquí coinciden en que no debe exceder los 2000 miligramos al día, incluyendo los alimentos y los medicamentos, que en este caso son los quelantes de fósforo a base de calcio. Los líquidos. Es muy importante cuidar los líquidos o realizar la restricción de líquidos en pacientes en hemodiálisis. Si el paciente presenta anuria u oliguria, se debe buscar que la persona gane entre sesión y sesión entre 2 a 2.5 kilos o entre 4 a 4.5% del peso actual. Porque si la persona ya no orina, significa que entre sesión y sesión lo que está ganando es agua. Si gana más de este porcentaje, los médicos ya no le pueden ultrafiltrar esta agua y entonces se le va acumulando a la persona. ¿Y qué pasa si se va acumulando el agua? Me aumenta la presión arterial, me aumenta el edema, el daño cardiovascular y disnea, es decir, la persona siente que se ahoga. Entonces es muy importante cuidar esta ganancia de peso interdialítica y por eso cuidar el consumo de líquidos. Se recomienda, o de manera en general las guías coinciden en que se den 1000 mililitros más lo que orina. Y la idea es que se vayan estos 1000 mililitros más lo que orina, incluya todos los líquidos que se van a consumir a lo largo del día, es decir, fósforo, agua, gelatina, sopas, hielo, té. Entonces, este requerimiento debe incluir todos los líquidos e inclusive dentro del plan de alimentación se le debe distribuir el requerimiento de agua para que el paciente no se vaya a pasar. Además, este cálculo incluye también el agua de los alimentos, de frutas y verduras, etc. Entonces es un cálculo muy específico para que el paciente no suba tanto de peso entre sesión y sesión. En lo que respecta al resto de las vitaminas y minerales, aquí hay una tabla en donde se especifica cuál es la recomendación de tiamina, riboflavina, vitamina C, ácido fólico, ácido pantoténico. Lo que es el retinol o vitamina A, se recomienda dar la IDR y no suplementar, al igual que la vitamina K, se recomienda dar la IDR y no suplementar. Con respecto a los minerales, el hierro se recomienda que la persona tenga un consumo de 8 miligramos en hombres y 15 miligramos en mujeres. El hierro es muy importante. Si la persona llega a tener deficiencia de hierro, el médico inmediatamente le da suplementación. Este hierro es muy manejo del médico. Lo que se puede hacer o sugerir como nutriólogo es, si hay la deficiencia, comentarle al médico para que le prescriba el hierro. De hecho, inclusive, este tipo de pacientes requieren de hierro intravenoso y no tanto como el suplemento, porque se requiere que se replete rápidamente. El zinc se recomienda que esté entre 10 a 15 miligramos en hombres y de 8 a 12 miligramos en mujeres. Si presenta deficiencia, entonces suplementar 50 miligramos de 3 a 6 meses. Y el selenio también se recomienda cuidar la ingesta de 55 microgramos y suplementar en caso de que presente deficiencia. Estos son los equivalentes para poder calcular la dieta o el plan de alimentación en pacientes con enfermedad renal crónica. Les presento 2 tablas. En esta primera
¿no? Donde vienen los diferentes grupos, proteína, líquido, sodio, fósforo y potasio. Y lo que les quiero mostrar es que si nos fijamos todos los grupos, todos tienen agua, sodio, fósforo y potasio. Por eso yo debo de calcular cuántas porciones debe de consumir la persona al día de cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces, esta tabla les puede ser de utilidad, o bien pueden utilizar el sistema de alimentos equivalentes, que también viene otra tabla, en donde inclusive ya incluye lo que es carbohidratos y grasas, para poder calcular los equivalentes y ya trasladarlo al plan de alimentación para este tipo de pacientes. Recuerden que yo debo calcular específicamente cuánto potasio debe comer la persona, fósforo y líquidos, de acuerdo a lo que yo le prescribí, de acuerdo a la recomendación de las diferentes guías. En resumen, los requerimientos en pacientes en hemodiálisis: energía, requieren una dieta alta en energía, requieren una dieta alta en proteína, restricción de sodio, restricción de potasio, restricción de fósforo, evitar una ingesta excesiva de calcio y restricción de líquidos. Muchas gracias por su atención.